Fundamentos de programación. Vamos a ir analizando algunos conceptos durante la presentación. Entre ellos, este primer concepto, el concepto básico de computación o la definición del concepto computación. Computación, en el contexto de este curso, es sinónimo de informática y como tal se refiere a la tecnología desarrollada para el tratamiento automático de la información mediante el uso de computadores u ordenadores. ¿Ok? Y aquí quiero, antes de continuar, quiero hacer una pequeña acotación. ¿Ok? Quiero tocar dos conceptos. Uno es el concepto de datos y otro es el concepto de información. ¿Ok? Y para esto voy a citar o voy a utilizar un ejemplo básico. ¿Ok? Tenemos la información del estudiante o los datos del estudiante, los cuales son número de cédula, número de carnet, el nombre de la persona, la escuela o la facultad en la cual está inscrito, la carga académica del semestre y otros datos por ahí. ¿Ok? Todos estos datos juntos forman la información del estudiante. ¿Ok? Al hablar de un dato sonto o un dato solo, por ejemplo, el carnet de un estudiante, qué sé yo, C23, 23, 24. Okay, no es un carnet, ni siquiera existe, pero bueno, digamos que es un carnet. ¿Qué tenemos ahí? ¿O qué nos dice ese carnet? No nos dice prácticamente nada, es un dato como tal. ¿Ok? Pero si ya unimos ese dato con el nombre a quien le pertenece ese carnet, la cédula a quien le pertenece ese número, y así vamos llevando toda la correlación, construimos la información. ¿Ok? Entonces, entendamos que información es datos juntos o colección de datos juntos que tienen un significado o tienen un sentido, pues, común. ¿Ok? Ahora bien, siguiendo con el concepto de informática o de computación, la computación es también un área de conocimiento constituida por disciplinas relativas a la ciencia y la tecnología para el estudio desde el punto de vista teórico práctico de los fundamentos del procesamiento automático de datos, información, su desarrollo, implementación y aplicación en sistemas informáticos. ¿Ok? ¿Qué resumimos? Bueno, informática es la tecnología o la ciencia desarrollada para el tratamiento automático de la información mediante el uso de computadores u ordenadores. El concepto de ordenador es muy usado en traducciones del inglés a español o bien en conceptos o en textos nativos de la lengua española. Ok, ¿por qué es tan importante hoy por hoy esta disciplina, esta rama de la tecnología y la ciencia? Pues uno de los activos o de las cosas que tienen más valor hoy por hoy es la información. Quien posea la información o quienes posean la información poseen conocimiento, poseen ventajas en muchas áreas, por no decir en todas, en el área militar, en el área de la medicina, avances tecnológicos, en el marketing, en la ciencia, en la medicina, etcétera. ¿Ok? Por eso es que se dice que hoy por hoy la información es el activo más valioso de las compañías y de las organizaciones. ¿Ok? Continuamos con la parte de conceptos. Ahora vamos a introducir uno de los conceptos que nos va a acompañar durante todo este semestre. ¿Ok? Es el concepto de algoritmo. Prácticamente es lo que vamos a estar desarrollando todos los días de clase, bueno, y las tareas, etcétera. Algoritmos. Ahora bien, ¿qué es un algoritmo? Se denomina algoritmo a un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un determinado problema. También una serie de instrucciones o reglas establecidas que por medio de una sucesión de pasos permiten arribar al estado de solución o a un resultado o a una solución. ¿Ok?
Entonces, bien, para sintetizar, el algoritmo como tal es un grupo finito de operaciones, un grupo finito de pasos o instrucciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un determinado problema. Ese es el objetivo primordial de todos los algoritmos. Solucionar un determinado problema, buscar solución a un problema. ¿Ok? Como les acoto por acá, después de seguir los pasos ordenados, llegamos a un estado de resultado en el cual, bueno, el cual debe ser la solución al problema planteado. ¿Ok? Según los expertos en matemática, los algoritmos permiten trabajar a partir de un estado básico o inicial y tras seguir una serie de pasos propuestos, llegar a una solución. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, como ya les dije, algoritmo, una secuencia ordenada de pasos cuyo objetivo es la solución de un problema. ¿Ok? Pero tiene que seguir ciertas características o tiene que tener ciertas características el algoritmo. Entre ellas citamos finitud, o sea, el algoritmo tiene que terminar en un número finito de pasos. ¿Ok? No puede quedarse ahí siempre rondando o siempre o pasos ahí que no lo lleven a nada. Tiene que terminar. Otra característica es la definitividad. O sea, que cada paso del algoritmo tiene que definirse de modo preciso. Las acciones a realizar tienen que estar especificadas rigurosamente y sin ambigüedad. Esto es fundamental para que se pueda seguir el orden lógico y no nos vayamos, como así decirlo, a enclochar en un paso. ¿Okay? También hay, el algoritmo puede tener o no entradas o datos de entrada o información de entrada, que es la cantidad de datos o información que se generan al inicio del algoritmo y que se deben conocer previamente. ¿Okay? El algoritmo como tal puede no tener datos de entrada, puede ser pasos para, o pueden constituirse de pasos para llegar a la solución de un problema que no requiere datos de entrada o bien los puede requerir. ¿Okay? Lo que sí tiene el algoritmo como tal es una o más salidas. ¿Por qué? Porque la resolución del problema, la solución del mismo es la principal salida del algoritmo. Ahora bien, puede tener otras salidas, ¿okay? Otros datos de salida. ¿Ok? Eh, efectividad es la quinta característica. El algoritmo tiene que ser efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todas las operaciones tienen que ser sencillas para ser realizadas de modo exacto y en un tiempo finito. ¿Ok? O sea, cada uno de los pasos, cada uno de los detalles del algoritmo tienen que estar correctamente planteados, sencillos y tienen que ser ejecutadas exacto y en un tiempo finito. ¿Ok? Otra característica importantísima que tiene que tener un algoritmo es la legibilidad, o sea, que sea legible, que esté escrito de manera clara y concisa para leerlo, entenderlo y ejecutarlo de manera correcta o fácilmente. ¿Ok? Entonces, bien, un algoritmo es un conjunto ordenado de pasos o instrucciones que tienen como objetivo llegar a la solución de un problema o solucionar un problema. ¿Ok? Tiene características entre las que tenemos finitud, o sea, tiene que terminar, definitividad, o sea, cada paso tiene que ser claro, conciso, puede tener cero o varias entradas, tiene una o varias salidas, tiene que ser efectivo, cada paso tiene que ser efectivo y tiene que ser legible todo el algoritmo. ¿Ok? Partes de un algoritmo. Bueno, todo algoritmo tiene que tener las siguientes partes para poderse ser considerado un algoritmo. Los datos de entrada, ¿verdad? Puede ser que, como ya les dije, puede ser que tenga 0 o n cantidad de datos de entrada. El proceso, que es la secuencia ordenada de pasos de manera lógica.
y la salida, que es pues la solución del problema. ¿Ok? Vamos a ver, como para ilustrar un poquito mejor. Imaginémonos un algoritmo o los datos de entrada de un algoritmo. Ok, un problema que vamos a resolver de manera programática más adelante. Dados tres números, definir cuál es el mayor de los tres y retornarlo. Entonces, los datos de entrada van a ser tres números, digámosle, números enteros positivos. ¿Ok? Qué sé yo, el 20, el 15 y el 21. Determinar cuál de los tres es mayor. Entran esos tres datos, o es la entrada de nuestro algoritmo. La secuencia ordenada de pasos, pues será el algoritmo o será la metodología que nosotros dictaminemos para realizar o para despejar esa incógnita, ya sea comparando por tuplas o como sea. Y bueno, al final nuestro algoritmo va a retornar un dato que va a ser ¿qué? Pues el número mayor. ¿Ok? Entonces eso es como un pequeño ejemplo de un algoritmo con datos de entrada y datos de salida. ¿Ok? Continuamos. Los algoritmos tienen que representarse, o sea, ¿cómo se representan los algoritmos? O sea, ¿cómo se escriben? Existen algunas maneras de representarlo. Aquí citamos 4 de ellas, que son lenguajes de programación, pseudocódigo, lenguaje natural o diagramas de flujo. ¿Ok? Voy a mencionar brevemente los 3 últimos de esta lista y me voy a profundizar un poco más en el primero, el lenguaje de programación. Ok, vamos con el primero. Lenguaje natural. Es el lenguaje que todos conocemos, la prosa que todos conocemos, como nosotros hablamos y escribimos. Ok, entonces veamos aquí dos pequeños ejemplos. Uno de un algoritmo para lavarse las manos. Alguien que no sepa lavarse las manos, pues debería leer este algoritmo y pues comprender un poquito y pues, aprender. Y otro para cambiar la llanta de un carro, un automóvil. Ok, bueno, tenemos entonces, vamos a centrarnos en en el de la izquierda. Tenemos por acá, algoritmo para lavarse las manos, tenemos un inicio. Ok, vean que lo estamos delimitando por acá, un inicio y un final, para saber exactamente cuáles son las partes o cuáles son los pasos del algoritmo como tal. Paso número 1, abrir la llave del agua. Siguiente, mojarse las manos, aplicarse jabón, enjuagarse las manos, cerrar la llave del agua, secarse las manos con papel y exponer las manos a corriente de aire caliente, pues si eso estuviese. ¿Ok? Ven que cada uno de los pasos está definido de manera exacta. No hay ni un paso que se repita, no hay ni un paso ambiguo. Tienen un orden lógico, ¿verdad? Porque eh, no me puedo mojar las manos antes de abrir la llave, es imposible. Entonces, está representado con un orden lógico y una secuencia ordenada de pasos. ¿Ok? Y representado en lenguaje natural. ¿Ok? Veamos este otro. Algoritmo para cambiar la llanta de un auto. Un inicio, un final. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, levantar el auto con la gata, soltar y socar los tornillos de la llanta, quitar la llanta, colocar la llanta de repuesto, colocar y socar los tornillos, bajar la gata y terminamos el algoritmo. ¿Ok? Los que ya tuvieron o los que han tenido la grandiosa experiencia de cambiar la llanta de un carro, pues refutarán un poquito la efectividad de este algoritmo. ¿Por qué? Porque, bueno, antes de levantar la gata, el carro con la gata, deberíamos aflojar los tornillos. ¿Ok? Luego levantamos la gata, terminamos de aflojar los tornillos y sacar la llanta. De igual manera, cuando colocamos la llanta de repuesto, colocamos los tornillos, los socamos un poco y una vez que bajamos la gata, aquí deberíamos socar bien los tornillos porque si no la llanta sale volando. ¿Ok? Pero bueno, igual se entiende un poco el objetivo del algoritmo como tal y los pasos a seguir. ¿Ok?
Esta es la representación del algoritmo en lenguaje natural. ¿Okay? Otro tipo de representación del algoritmo es a través de diagramas de flujo. Tal vez varias personas estén familiarizadas con con diagramas de flujo. Por ejemplo, los que llevaron algún tipo de introducción a circuitos digitales o algún tipo de matemática discreta. Hay varias ramas que utilizan pues diagramas de flujo. Ok, bueno, el diagrama de flujo es una serie de símbolos que tienen un significado. Por ejemplo, los rectángulos quieren dar a conocer o significan procesos o procedimientos. Los rombos significan toma de decisiones y hay otros por ahí, bastantes más que se utilizan para escribir diagramas de flujo o diseñar mediante diagramas de flujo. Ok, bueno, este pequeño algoritmo es un algoritmo muy simple de cocinar un huevo, apenas para ilustrar. Cocinar un huevo, bueno, tenemos una decisión, el huevo es frito. Si es frito, bueno, se fríe, un procedimiento, si no, pues se hierve. Otra toma de decisión, lo desea salado o es salado. Si es sí, bueno, sea otro procedimiento para agregar sal. No, pasa directamente a servirse al plato. ¿Ok? Entonces, este es otro ejemplo de representación de un algoritmo, esta vez mediante un diagrama de flujo. Ahora bien, el pseudocódigo. El pseudocódigo lo vamos a utilizar, creo que lo vamos a utilizar bastante. ¿Por qué? Porque en lo particular me gusta que puedan, antes de sentarse a escribir código fuente, como yo le digo, a programar a lo salvaje, quiero que piensen la solución o quiero que piensen cómo llevar a cabo la solución del problema. O sea, pensar el algoritmo y escribirlo en pseudocódigo es una excelente opción, porque les va a dar un panorama más amplio y más claro de cómo abordar la parte programática. ¿Okay? Y bueno, ¿qué es un pseudocódigo? Bueno, es como un híbrido entre lenguaje natural y lenguaje de máquina. ¿Ok? Lenguaje de máquina, no, perdón, un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Ok? En el cual podemos utilizar palabras propias del lenguaje de programación como tal. En el caso de ustedes, Python, podemos utilizar algunas sentencias que sabemos que vamos a utilizar, por ejemplo, palabras reservadas y otras cosas, pero como el papel aguanta todo lo que le pongan y él no va a darnos errores de compilación, entonces podemos mezclarlo o podemos complementarlo con lenguaje natural. Vean este ejemplo. Bueno, no es tomado de ningún lenguaje en particular, sino que traté de resaltar con mayúscula las palabras afines al lenguaje de programación. Entonces, bueno, tenemos este pequeño problema o este pequeño pseudocódigo que tiene como objetivo pedir un dato al usuario e imprimirlo en pantalla. Entonces tenemos una palabrita aquí que es reservada o trato como de hacer la abstracción. Algoritmo, se llama mostrar, o sea, es el nombre de mi algoritmo. Tiene unas variables, una variable entera que se llama entrada, que es para que el usuario ingrese su numerito, lo guarde ahí. Inicio, final, escribir, que puede ser una sentencia de algún lenguaje, por ejemplo, Python con el print o algunos otros, ¿ok? Como Java, C# o algunos otros lenguajes. Entonces ponemos la palabra deme un número, ¿ok? Leer, entonces lee ese número que está metiendo en el teclado, lo lee en esa variable que nosotros declaramos y luego la escribimos. Ese escribir hace lo mismo que este otro de las dos líneas atrás y lo que hace es pues escribir ese dato en pantalla y fin. ¿Ok? Entonces, bien, el pseudocódigo es una mezcla entre código normal de alto nivel, Python en el caso, como ya les dije, y lenguaje natural. ¿Ok? Nos ayuda muchísimo a saber qué vamos a hacer antes de sentarnos a programar, como les dije, de una vez, ¿verdad? Que nos llegue la idea y plasmarla. Ok, continuamos. Ahora bien, la cuarta forma de representar los algoritmos, pues
como adivinarán, es a través de lenguajes de programación. ¿Ok? ¿Qué es un lenguaje de programación? Es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos, o sea, para modelar o para escribir procesos. ¿Ok? Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento tanto físico y lógico de una máquina para expresar algoritmos con precisión. ¿Ok? Vean esto. Pueden usarse para crear programas para controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina. ¿Ok? Al hablar de una máquina no hablamos solo de una laptop, no hablamos solo de un desktop, hablamos de cualquier dispositivo digital. Dígase smartphones, díganse smartwatch, dígase PDAs, dígase tablets, laptops, desktops, notebooks, mainframes, servidores y todo dispositivo, computadores de autos, pues todo dispositivo, realmente. ¿Ok? Vean qué interesante, para que controlen el comportamiento físico y lógico. El comportamiento lógico, pues, es el objetivo de programas, por ejemplo, editores de texto que ustedes usen, Word, WordPad o LibreOffice, hojas de cálculo como Excel, como el Calc, otras cosas, presentaciones como las de PowerPoint, aplicativos en sus celulares como WhatsApp, como Facebook, como, no sé, Notes o cosas que ustedes quieran, ¿ok? Esos son programas escritos en lenguajes de programación y buscan modelar el comportamiento lógico del equipo como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento su smartphone no está en modo de llamada, estaría en modo de uso de ese aplicativo con todas las características que tiene. También el comportamiento lógico. Por ejemplo, en desktops y laptops, prender, apagar un monitor, controlar el comportamiento de una cámara de video. En sus celulares, algo que hacemos mucho, por ejemplo, hay apps o mismos integrados de los sistemas operativos que permiten utilizar la luz de flash como una lamparita. ¿Ok? Ahí está modelando o controlando el comportamiento físico del dispositivo, ¿ok? Y haciendo que esa luz de flash sirva también para alumbrarla, dejándola de manera fija, por así decirlo, ¿ok? Los lenguajes de programación están formados por un conjunto de símbolos, reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. ¿Ok? Es un lenguaje como tal. Aprenderlo puede hacer la analogía, tal vez más sencillo, tal vez más difícil, que aprender otra lengua. Cuando nosotros aprendemos a comunicarnos en otra lengua, aprendemos símbolos, por ejemplo, en lenguajes no occidentales, aprendemos otros símbolos, aprendemos sintaxis, aprendemos semántica de ese lenguaje como tal. También los lenguajes de programación tienen símbolos, palabras reservadas, sintaxis y semántica que tenemos que conocer para poder expresarnos en ese lenguaje o poder escribir programas en ese lenguaje. ¿Ok? O escribir algoritmos. Ok. Ahora bien, al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila, de ser necesario, y se mantiene el código fuente de un programa informático, se llama programación. ¿Ok? Así, chicos, programación o programar no es solo sentarse a escribir código, sino que es un proceso. ¿Ok? ¿Qué conlleva? Bueno, diseñarlo primero que nada, que tal vez no está definido acá, pensarlo, diseñarlo, escribirlo, probarlo, depurarlo. ¿Qué es depurar? Bueno, de las pruebas podrán salir errores que hay que corregir, podrán salir mejoras que hay que implementar, etcétera. Eso es depuración. Compilación, que más adelante vamos a ver qué es ese concepto, pero compilar básicamente es traducirle a la computadora lo que nosotros estamos escribiendo en un lenguaje de programación. ¿Ok? Y la manutención del código fuente es
a lo largo de la historia y de la vida, de lo que dure este sistema en funcionamiento, este software en funcionamiento, pues no es que queda ahí y ahí que se use. Bueno, habrá que darle mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? Bueno, tal vez en las pruebas no se detectaron cierto tipo de errores, tal vez durante la práctica y durante la historia de uso surgieron nuevas requerimientos o nuevas funcionalidades. Eso es la manutención del código o del programa. ¿Ok? Ahora, chicos, vamos a entrar en los diferentes tipos de lenguajes de programación. ¿Ok? Al hablar de tipos, hablamos de dos. Hablamos de lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia o qué quiere decir cada uno? Ok, el lenguaje de bajo nivel es el lenguaje que la máquina entiende. Es una abstracción, disculpen, más similar a lo que la computadora entiende. ¿Ok? ¿Y qué es lo que entiende una computadora? Bueno, pues entiende de impulsos electromagnéticos o ausencia de impulsos electromagnéticos. Dicho de otra manera, entiende ceros y unos, cero representando la ausencia de impulso electromagnético, uno la presencia del mismo. ¿Ok? Eso es lo que entiende la computadora. Como quien dice, los que han llevado introducción a circuitos y cosas así, encendido o apagado. Encendido es uno, apagado es cero. ¿Ok? Eso es lo que entiende la computadora y los lenguajes de bajo nivel es una abstracción de eso que entiende la computadora. ¿Ok? El primer lenguaje de bajo nivel y el de más bajo nivel de todos es el lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es el único que entiende la computadora y y en este solo se pueden utilizar dos símbolos, el cero de apagado o de ausencia de impulso y el 1 encendido o presencia de impulso. Por ello es que al lenguaje de máquina también le llamamos o se le denomina lenguaje binario o código binario. ¿Ok? Porque solo tiene dos símbolos, 0 y el 1. La computadora solo puede trabajar con bits, o sea, solo sabe de encendidos y apagados, ceros y unos, ausencia o presencia de impulso. Sin embargo, para un programador no resulta para nada fácil escribir instrucciones como esta. Estos son 4 bytes ahí, un montón de bits que sepa Dios qué representa. ¿Ok? Que sepa Dios qué representa. Entonces, eh, imagínense escribir, imagínense escribir un programa, bueno, un programa, eso sería todavía más ostentoso. Instrucciones básicas a punta de ceros y unos. O sea, eso está complicadísimo. De hecho, ahí yo no sé ni qué es. Y eso ni siquiera es una instrucción, imagínense. Ok, entonces sabemos que ese es el lenguaje máquina, complicadísimo, por eso es que programar en lenguaje máquina, imagínense los errores. Si alguien puso un 0 donde va bueno, donde debería ir un 1 o se equivocó y viceversa, son cosas completamente distintas. Entonces, haría el sistema cosas diferentísimas. ¿Ok? Ahora bien, hay otro lenguaje de bajo nivel que se llama ensamblador. Que bueno, la gente dijo, no, ceros y unos está complicadísimo. Entonces, hay una abstracción o quien dice un peldaño más arriba, pero sigue siendo de bajo nivel, que se llama lenguaje ensamblador. ¿Y qué es? Bueno, básicamente es un lenguaje usado para escribir programas de bajo nivel. No es que sean malos, o sea, de bajo nivel no es eso, sino que más tirándome al lenguaje máquina como tal. Y constituye una representación más directa del lenguaje máquina específico para cada arquitectura legible para un programador. ¿Qué es esto de arquitectura? Preguntarán. Bueno, entre las diferentes tecnologías existe arquitecturas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, Apple Mac utiliza una arquitectura distinta a la que utilizan las computadoras basadas en arquitectura 8086, como IBM.
o las que nosotros usamos, o las que usan, bueno, yo uso ambas, pero hay gente más afín a utilizar Windows, Linux, otra gente más afín a utilizar iOS con las computadoras Mac, y bueno, también hay otras arquitecturas muy modernas, por ejemplo, ahora está investigando si está muy de auge la computación cuántica, que es una arquitectura totalmente diferente a esto que tenemos hoy por hoy. ¿Ok? Aún hoy los lenguajes o el lenguaje de ensamblador se puede utilizar para programar ciertos modulitos específicamente, o es muy utilizado para eh, programar o manipular dispositivos de hardware. Por ejemplo, en robótica se utiliza para programar nuevos movimientos de dispositivos, díganse brazos mecánicos, prótesis mecánicas, etcétera. Se utiliza mucho el lenguaje pues ensamblador. ¿Ok? Un programa escrito en lenguaje ensamblador consiste de una serie de instrucciones que son cargadas en la memoria de un sistema basado en microprocesador. ¿Ok? Veamos este ejemplito acá. Vean esa instrucción en binario. Son 2 bytes en binario, ¿ok? Que esa es la representación del número hexadecimal 061 en teoría. Entonces, ese comando que ustedes ven ahí que dice move al, 061h, quiere decir, bueno, asignar el valor hexadecimal 61 al registro AL. ¿Ok? Eso es una instrucción. ¿Ok? Es más fácil que escribir los ceros y los unos, pero tampoco se entiende absolutamente nada de para qué funciona. ¿Ok? Entonces, de ahí, tal vez ilustramos mejor con esta, perdón. Ahorita les presento una gráfica para ilustrar mejor. Ok. De ahí decimos entonces que varias instrucciones en lenguaje máquina constituyen una instrucción en ensamblador. ¿Ok? Y de una manera análoga podríamos decir que varias instrucciones en ensamblador nos va a llevar a instrucciones de alto nivel. ¿Ok? Que con eso nos vamos al lenguaje de alto nivel. Entonces, dejamos de un lado el lenguaje de bajo nivel, ¿ok? Con sus dos principales exponentes, el lenguaje máquina, y un peldaño más arriba, el lenguaje ensamblador. Y ahora vamos con el lenguaje de alto nivel, o los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel nos permiten escribir instrucciones de un programa utilizando palabras. Profe, Sí, señor. perdón. Claro. Este lenguaje anterior es muy similar a lo que ocurre cuando uno va a leer un documento, qué sé yo, de Word y se mete a una compu que ya está un poquito desactualizada y le tira un puro montón de letras. No, ahí ¿O podrían es más estar. complicado? Es un poco más complicado porque realmente esto es un lenguaje como tal. Eh, Todo a final de cuentas se tiene que traducir a lenguaje máquina, aun el mismo ensamblador se traduce a lenguaje máquina. Lo que estás viendo ahí es algún código, algo que no tenga esa computadora, que no pueda abrir ¿cómo se llama? El tipo de archivo que estás viendo. Pero son cosas diferentes. ¿Ok? O puede ser que esté abriendo una representación o tratando de abrir la representación binaria de ese archivo, que para el ojo humano, digamos, no va a ser ese montón de ceros y unos, sino es un montón de símbolos sin sentido. ¿Okay? Ok, continuamos. Como les decía, el lenguaje de alto nivel nos permite escribir expresiones de una manera un poco más sencilla, utilizando símbolos y expresiones sintácticas o palabras muy similares al lenguaje inglés. Por ejemplo, en Java y en C# y en Python se pueden utilizar palabras como case, if, for, while, entre otras, para construir instrucciones como esta. Si número es mayor que 0, print, el número es positivo. ¿Ok? Eso es una instrucción escrita en Java
es muy similar, se hace en Python, de hecho, que una sola línea nos da esa potencia, por así decirlo, esas capacidades. Ahora, si nosotros nos bajamos un nivel y tratamos de hacer eso en ensamblador, serían un montón de líneas, y si lo tratásemos de hacer en binario, sería otro poco de líneas y otro poco de código y de símbolos. Bueno, símbolos son solo dos, pero un montón de cantidad de símbolos que pues sería complicadísimo. La sencillez que se hace con el lenguaje de alto nivel. ¿Ok? Son considerados lenguajes de alto nivel porque son más parecidos al lenguaje natural humano. ¿Ok? Y más lejanos al lenguaje de máquinas. En otras palabras, usan una fuerte abstracción de los detalles propios de la computadora. ¿Ok? Tal vez con esta gráfica, que ahí sí es la que quería mostrarles anteriormente, podemos ilustrar un poquito mejor. Entonces tenemos, bueno, las instrucciones en binario, ¿ven? Varias instrucciones en binario nos llevan a una instrucción en ensamblador. Aquí varias en binario, una instrucción en ensamblador. Y varias instrucciones en ensamblador nos llevan a una instrucción en lenguaje de alto nivel. ¿Ok? Existen muchos lenguajes de alto nivel, por citarles algunos: Pascal, Smalltalk, C, C++, C Sharp, Java, Basic, Visual Basic, Python, PHP, otros, bueno, JavaScript, otros derivados de JavaScript como Ruby on Rails, como bueno, hay otros por ahí que se me van, React, se me van varios nombres, pero son muchísimos lenguajes que hay hoy por hoy en lenguajes de alto nivel. ¿Ok? Y todos se parecen al final de cuentas. Entonces, es muy sencillo, sabiendo las bases de programación, sabiendo los conceptos, teniendo experiencia en desarrollo con algún lenguaje, pasarse a otro es cuestión de simplemente conocer un poco las capacidades, para qué lo estamos utilizando, y la sintaxis sintaxis y simbología del nuevo lenguaje que vamos a aprender. ¿Ok? Ok, chicos. ¿Cómo llegamos de una instrucción de alto nivel a hacer el proceso inverso para que esa instrucción de alto nivel se convierta en todo este montón de instrucciones en binario y que sea lo que la computadora entiende? ¿Verdad? Porque como les dije, la computadora no entiende de print, no entiende de move ni nada de eso. Ella entiende ceros y unos nada más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegamos de eso, de esas instrucciones como esta, a ceros y unos? Mediante el concepto o mediante el compilador. ¿Ok? ¿Qué es un compilador? Bueno, es un sistema, un software, un programa, algo para traducir instrucciones en lenguaje de alto nivel a lenguaje máquina. ¿Ok? Como dice acá, para traducir las instrucciones de un programa escrito en lenguaje de alto nivel a instrucciones de un lenguaje máquina, o sea, a ceros y unos, a encendido, apagado, etcétera, hay que usar un programa llamado compilador. El compilador es un programa que recibe como datos de entrada el código fuente de un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, o escrito por un programador, y lo traduce o genera como salida la traducción, que es un conjunto de instrucciones escritas en lenguaje binario, para que la computadora lo entienda y eventualmente lo ejecute. ¿Ok? Entonces, vemos este pequeño gráfico por acá. Instrucciones en lenguaje de alto nivel, la serie de instrucciones que tenemos. El proceso del compilador, el programa que recibe esas instrucciones y se las traduce a la computadora en puros ceros y unos, que es lo que dejamos acá, instrucciones en lenguaje máquina. ¿Okay? Ese es el concepto de compilador. ¿Ok? Chicos, alguna pequeña pausa para preguntarles si tienen dudas, conceptos, dudas, comentarios o preguntas. Me pueden escribir a través del chat o me levantan la manito y con gusto les
doy la palabra. Profe, yo tengo una... Bueno, habla primero. Dígame quién habló primero. Profe, sería... Gabriel. Dígame, Gabriel. Profe, sería, digamos, digamos, no es como exactamente de este tema, sino que usted nos había dicho en el video tutorial de REPL que sería mejor programar ahí a usar Spider por problemas de compatibilidad. Entonces, no sé, digamos, yo me bajé Spider, pero no sé si mejor entonces programo ahí o si habría algún problema con mandar los códigos después. ¿Cómo se llama? Eh, o sea, hablo de problemas de compatibilidad en el video por, tal vez que estén utilizando computadoras, todo fuera de este tema, pero no importa, que estén usando tal vez en alguna computadora muy viejita y no les esté corriendo Spider, no les esté corriendo Anaconda. Entonces, por eso es que les sugiero que utilicen REPL, pero podemos usar el que sea. Pueden utilizar Anaconda, pueden utilizar PyCharm, pueden utilizar ¿cómo se llama? El blog de notas y lo compilan a pata. Como quien dice, a pata en línea de comandos con Python y me mandan el código fuente, no tengo ningún problema, o pueden usar REPL. ¿Ok? ¿Te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Quién me había preguntado también? Pero yo tengo una pregunta, digamos, se me ocurre. Yo tengo un lenguaje de bajo nivel, ¿verdad? Ajá. Y tengo un lenguaje de alto nivel y el compilador es el puente, el link entre los mismos, ¿verdad? Ajá. Hay uno que sea un link entre un lenguaje de alto nivel y uno todavía más arriba de eso, como que haya algo más complicado y tenga que haber otro puente entre ellos. No. El compilador como tal no es que es uno solo. O sea, hay un compilador para cada lenguaje. ¿Verdad? Sí, Cada sí. lenguaje que la gente invente o se invente o se desee utilizar tiene su propio compilador. Y diferentes versiones que van saliendo pues, prácticamente todos los días. No hay como así decirlo, otro peldaño en la clasificación. Están los de bajo nivel, o sea, el lenguaje máquina como tal, y los lenguajes de alto nivel. De alguna u otra manera, hay que traducirle del lenguaje de alto nivel al de bajo nivel. Ok, tal vez yo me atrevería, y esto es un criterio muy personal, en catalogar lenguajes de programación como Python como un lenguaje un poco más arriba de un lenguaje de alto nivel. ¿Por qué? Tal vez ustedes cuando empecemos con Python, no lo van a ver así, pero tal vez en el curso les muestre un ejemplo de un sistema o una rutina de código escrita en C++, en C Sharp y en Python para que vean la diferencia. Python es más intuitivo, más tirado, sí es más todavía tirado al lenguaje natural. No hay que hacer muchas cosas que hay que hacer previo en Java o en C Sharp o en C++ para funcionar, porque son lenguajes que van mucho con algo que vamos a ver ahorita de programación orientada a objetos. Y Python, como que eso no importa. Usted programa y vámonos. Y utiliza sentencias que yo al inicio decía, ¿qué es esto? Esto va contra todos mis principios, entre comillas, cuando aprendí Python. Digo yo, no, pero está muy bonito, muy chiva para que las personas no afines a la informática aprendan a programar y se defiendan. Entonces yo colocaría Python como un peldaño más arriba de un lenguaje de alto nivel, pero igual está clasificado como un lenguaje de alto nivel y tiene su compilador para traducirlo al lenguaje máquina. ¿Ok? Ok. Ok, buenísimo. Me preguntan en privado si hay un proceso por el cual a partir de un código binario traducirlo al revés, o sea, como decompilar. Sí existe. Sí existe ese proceso y se utilizaba mucho, ahora no sé, en tareillas así muy de piratería y cosas así. El concepto de compilación. Pero también se utiliza para hacer ingeniería inversa o reverse engineering. Pero sí se puede, de hecho. ¿Okay? El proceso es un poquito más complicado,
pero sí hay de compiladores. ¿Ok? Si no tienen más dudas, preguntas, seguimos adelante. Ok. Ahora bien, bueno, ya sabemos el concepto de algoritmo, una secuencia ordenada de pasos cuyo objetivo es solucionar un problema, de todas sus características, etcétera. Ya conocemos un poco más acerca de los lenguajes de programación, lenguajes de alto nivel, lenguajes de bajo nivel, lenguaje máquina, etcétera. Ok, ahora bien, quiero que piensen un poco sobre un concepto o sobre una palabra que les voy a decir. Quiero que piensen para ustedes qué es. Y bueno, si hay alguna persona que debería ver, que lo quiera compartir, ¿qué entienden o qué se imaginan que es un paradigma? Paradigma. Que pueden desmutear y comentar. Bueno, si hacemos una analogía con español, ¿verdad? Bueno, cuando le enseñan a uno de español en el colegio, te dan un paradigma del lenguaje y te dicen, mira, aquí están pronombres, aquí están adjetivos, subjetivos y demás. Te dan como una lista grandota de cosas. Entonces yo pensaría que va por ahí. Ok. La manera que tenemos de hacer algo, digamos. La Creo. manera que tenemos de Sí. hacer algo. Habla de una secuencia lógica de precisamente eso que se hace. Una secuencia lógica de eso que se hace, el cómo hacer algo. Por ahí lo llevan. ¿Quién más tiene? El paradigma no es más que es como un método o algo que viene a sustituir otro método, algo de una mejor manera. Un método que viene a sustituir ok, tal vez sustituir no tanto. Nos dice Arelis que es una idea preconcebida. Tiene su... Todos están bien. Recuerden que durante el curso, si no se los he dicho, se los digo ahorita, no hay respuestas malas. Hay pésimas, no, mentira. No hay malas respuestas ni nada por el estilo porque es un tema completamente nuevo y me gusta que lo digan, pero no es que alguien haya metido las patas ni nada, pero es para que se les quite el temorcillo a participar. ¿Ok? Lo que han dicho tiene mucho sentido, tiene bastante sentido. Vamos a ver un poco más. Una estructura con organización lógica, claro, tiene que tener una organización lógica, por supuesto que sí, me suena, Catrina. Ok, vamos a ver, para salir de nuestra duda. ¿Qué es un paradigma? Bueno, proviene del latín y el griego, paradigma y paradigma, y millones de años pasaron, no mentira, pasaron cientos de años y alguien dijo, no, se queda en paradigma. Bueno, qué genio. Entonces, su significado es modelo o ejemplo, y es empleado para indicar un patrón, un modelo, ejemplo o arquetipo que alude a aspectos relevantes de una situación que puede ser tomada como ejemplo. Entonces nos decía, no me acuerdo el nombre del compañero que nos dijo, que cuando nosotros nos enseñan hablar español, escribir, el paradigma de la lengua, ¿verdad? Exactamente. Es una serie de patrones, modelos, ejemplos o arquetipo que usamos como ejemplo. Entonces, eso es un paradigma. ¿Ok? Un modelo o un ejemplo, un patrón, un arquetipo que dicta cómo comportarse o cómo reaccionar o cómo, ¿cómo se llama? Cómo seguir, o los pasos a seguir, o en cierta ocasión o bajo cierta circunstancia, ¿ok? Eso es un paradigma. Veamos un ejemplo así medio sacado del bolsillo, ¿ok? Tenemos reglas, perdón, tenemos reglas de comportamiento en diferentes lugares. No es lo mismo que estemos un grupo de amigos o estén un grupo de estudiantes bien sentados después de un examen de cálculo, un examen ahí bien rudo,
disfrutando un ratito ahí en la calle La Amargura de día, ¿verdad? Porque de noche eso es un chusmero. Digamos de día ahí es donde van los estudiantes universitarios. Ahorita, pues con el COVID no se puede nada, pero Después bueno. del examen de cálculo uno termina en la farmacia, profe. Bueno, ahí está bien. En algún examen bien rudo. Entonces, ustedes se sientan a conversar y utilizan lenguaje coloquial, por no decir cualquier cosa. Y está bien, ¿verdad? Porque ustedes pueden decir, mae, ¿qué tal, mae? Que me lleva el game, ese profesor es un hijo de parte de todo eso. Y está bien, ¿verdad? Porque su lenguaje, su expresión corporal, su lenguaje se adecua en el momento donde están. No van a usar ese lenguaje, no van a usar esas expresiones, no van a usar ni menos ese tema de conversación. Por ejemplo, si se topan dos amigos en un banco, ¿verdad? Haciendo la fila para, no sé, para cualquier cosa. Entonces ahí no pueden, ¿verdad? Ahí hay otra regla de comportamiento, ¿verdad? Hay otras normas a seguir. También no es lo mismo que estén sentados ahí de pierna cruzada en el pretil, hablando y riendo y contándose cosas y todo el asunto, que cómo estuvo la mejenga, que si vio la película en Netflix, que me la dejó el novio, que lo dejó el novio, la novia, lo que sea, y ahí hablan, ese hijo de la, que hay, y van palabras, que está bien, ¿verdad? Porque son conversaciones privadas entre amigos, etc. Eso no lo pueden hacer en clase, ¿verdad? Porque hay un paradigma estipulado, por ejemplo, las clases presenciales, en las cuales el profesor tiene que seguir cierta normativa al frente de la clase, parado con respeto a sus estudiantes, tratando de darse a entender de la mejor manera, etcétera. Los estudiantes en una posición, pues, de escucha, de atención, tratando de sacar el máximo provecho, y no va a haber alguien ahí, bueno, aunque a veces me ha pasado que sí hay, gente hablando de otro tema. Entonces están rompiendo completamente ese paradigma o esa norma a seguir. ¿Ok? Entonces un ejemplo, algunos ejemplos medio sacados ahí del pelo de paradigmas que nosotros aplicamos sin querer queriendo, como quien dice, durante la vida cotidiana. ¿Ok? Ahora bien, un paradigma en programación provee y va a determinar la visión y los métodos que el programador puede utilizar en la construcción de su programa. Diferentes paradigmas resultan o dan como pie a diferentes estilos de programación, ¿ok? Y diferentes formas de pensar, ¿ok? Y diferentes paradigmas aplicados y la solución de múltiples problemas va a construir o va a constituir una aplicación de software, ¿ok? Entonces, en programación existen paradigmas que son, como lo que les acabo de explicar, métodos, ejemplos o modelos o patrones a seguir, como por ejemplo la programación orientada a objetos, la programación orientada a eventos, la programación funcional, la programación estructurada y otros paradigmas por ahí que existen, ¿ok? Los lenguajes de programación, hay lenguajes que se adaptan a un paradigma, otros que soportan múltiples paradigmas. Por ejemplo, Smalltalk y Java son basados en paradigma de lenguaje orientado a objetos, pero puedo hacer programación estructurada. Scheme, que es otro lenguaje de programación, soporta solo programación funcional. Y Python, que es un lenguaje, como les digo, tal vez está un escaloncito más arriba en los lenguajes de alto nivel, soporta múltiples paradigmas. ¿Ok? Entonces, de acá, aparte de llevarnos esos conceptos de algoritmo, de máquina, de lenguaje de máquina, lenguaje de programación, etcétera, nos llevamos este bonito concepto de paradigma, ¿ok? Que es un modelo, un patrón, un ejemplo, un arquetipo a seguir, ¿ok? Que modela o que nos puede dar herramientas para ser tomadas como ejemplo y actuar en diferentes situaciones, ¿ok? Todo bien hasta acá. Ok. Y para terminar el tema introductorio, la parte conceptual, tenemos este pequeño concepto de máquina virtual. Vamos a leer un poquito esto antes de citarles algunos ejemplos. En computación, la virtualización se refiere a crear una versión virtual o lógica de cualquier cosa, ya sea un dispositivo de almacenamiento, recursos de red o hasta un sistema operativo. Ahora bien,
Muchos de ustedes tienen sus cuentas en iCloud, en, ¿cómo se llaman estas otras cosas? Google Drive, etcétera. ¿Ok? Y ustedes dicen, ya no me cabe el espacio de ahí. Voy a comprar más espacio o me quedo con ese espacio. Cuando ustedes hacen sus cuentas y les dan espacio, no es que alguien ahí, algún monito le está dando, me dice, este disquito duro va a ser para perencejo y ahí tiene su información. No, les están creando espacios virtuales de almacenamiento en sus mainframes, en sus servidores. Y no solo en uno, sino en varios por las cuestiones de seguridad y redundancia. ¿Okay? Eso es virtualizar espacio físico, ¿okay? Para almacenamiento. Igual como plataformas como Dropbox, como Box, y otras más como Google Drive, como ya les dije, también. Ustedes compran espacio virtual para almacenar información. Otro ejemplo de virtualización, los fiebres de los videojuegos de antaño, digamos, o fiebres de videojuegos como tal. Cuando han jugado emuladores, por ejemplo, de Super Nintendo, de Neo Geo, de Sega Genesis, de 64, de GameCube, de PlayStation, de Neo Geo, etcétera, ya les dije Neo Geo, lo que sea, los ejecutan en su computador o en otro dispositivo, están virtualizando, o sea, esos emuladores están corriendo software como si fuesen una máquina en particular. Eso también es virtualizar. Me decía en la clase anterior que las RetroPie, también, eso es un claro ejemplo de la virtualización. También otro ejemplo de virtualización es por ejemplo, en sistemas operativos como Mac, hay una herramienta que se llama Parallels que permite instalar otro sistema operativo dentro del mismo sistema operativo, como un programita que lo ejecutamos y eso emula otro sistema operativo dentro del mismo. También en la plataforma de Windows hay, por ejemplo, hay uno que se llama VirtualBox, VMware y otras plataformas que permiten instalar hasta de otras arquitecturas. Por ejemplo, puedo instalar software o puedo instalar el mismo Mac dentro de mi VMware y utilizarlo como si fuese otra computadora o otras instancias de Windows o Linux u otros sistemas. Eso, chicos, es virtualización. Básicamente, una máquina virtual es un software que emula un computador justo como si fuese otro real. ¿Ok?